Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde nuestro templo en la avenida Arequipa 2356. Un cordial saludo a todos ustedes que nos sintonizan y están en nuestras redes sociales, en los diferentes medios digitales que estamos transmitiendo en este momento. Queremos también informarles, este video es una grabación, pero que juntamente con ustedes, hermanos, en este día de adoración al Señor queremos juntos dedicarnos a la palabra de Dios, a aprender de Él, a orar a nuestro Dios y cantarle en medio de cualquier circunstancia que nos encontramos. Vamos en esta oportunidad a orar al Señor para empezar este tiempo. Señor amado, te adoramos y te agradecemos por este día que nos das. Señor, suplicamos que tu Espíritu en nosotros nos guíe a tu palabra, a entregar todo nuestro corazón a ti, a concentrarnos en la adoración a ti. Señor, que tu nombre sea exaltado en el día de hoy y tu palabra hable a nuestros corazones conforme a tu voluntad. Guíanos de principio a fin en este tiempo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, también el día de hoy nos corresponde la lectura de la palabra del Señor, como lo venimos haciendo cada día de la semana. Hoy estaremos leyendo el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Acompáñenme entonces en la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios?
¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él la tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Queridos hermanos, con esto en el corazón, alabemos a nuestro Dios sabiendo que Él cumple sus promesas. En Juan 11:25, el Señor Jesús le respondió a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dios le envió, se llama Cristo, vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía, prueba es que Él vive ya, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfante invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él
Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba ya venció. Aleluya. Su poder y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud. Aleluya. El que al polvo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Y cantamos en verdad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. El que a muerte se entregó. Aleluya. El que así nos redimió. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina en vida triunfal. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Pronto vamos sin cesar. Aleluya. Tus glorias a cantar. Aleluya. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:39: ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? ¿Qué tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar
Gloria al Señor. Gracias a Dios por la oportunidad de cantarle a Él en este tiempo. Y también, hermanos, este es un tiempo muy especial para orar unos por otros. Y tenemos que seguir orando, hermanos, por nuestra iglesia, por la situación en la que estamos pasando. Esto cada día se está complicando, tal vez en diferentes hogares de cada uno de nosotros. Pero, hermanos, mantengámonos siempre arraigados en el Señor, anclados en nuestro Dios. Y ahí derramemos nuestro corazón, nuestra alma en oración a Él. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo y las circunstancias que estamos atravesando como nación. Bendito Dios, tú eres el Dios eterno de todas las edades, de todos los tiempos. Y tú, Señor, nos has dado el privilegio de llamarte Padre. Y venimos delante de ti, Señor, diciéndote, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, que tu nombre sea santificado en todo lugar, en los cielos, aquí en la tierra. Señor, tú eres santo, tú eres soberano, Dios. Señor, tú tienes bondad en ti. Y Padre amado, en este día venimos a ti, rogando y suplicando y derramando nuestro corazón, Padre, por lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Oh Dios, danos fe en ti, Señor, que nuestro espíritu se aferre a tus promesas, se aferre, Señor, a quién eres tú, nuestro Dios eterno, santo, protector, grande en misericordia. Señor, que tú sabes por lo que estamos atravesando, cada uno de nosotros, de nuestros hermanos que están mirando esta transmisión. Señor, tú sabes, Padre, lo que acontece en cada corazón de cada hijo tuyo. Oh Dios, aliéntanos con tu palabra, anímanos, Señor, consuélanos, Señor. Solamente a ti venimos, con lo que nos angustia, con lo que nos afana, Señor. Padre, suplicándote, rogándote, Señor, que obres, Padre, a nuestro favor. Señor, que en tu misericordia podamos percibir, Señor, tu cuidado, tu aliento, tu ánimo, Señor. Oh Dios, agradecido, Señor, por lo que hasta aquí has hecho. Has llevado nuestros corazones a clamar de rodillas delante de ti. Has llevado nuestros corazones, Señor, a rendirnos a ti. Padre, porque esta situación sobrepasa nuestro corazón, nuestros miedos, nuestras expectativas, Señor. Pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, sino solamente a ti? Tú tienes palabras de vida, Señor, de vida eterna. Este mundo, Señor, y lo que ofrece no satisface, pero tú sí, Señor. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, quien murió y resucitó. Y hoy celebramos, Señor, tu resurrección. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por todas las edades. Nuestro Cristo está vivo. Y Señor, y nos alentamos con estas palabras, que tú regresarás por segunda vez y los muertos en Cristo resucitarán. Y juntamente con ellos, Señor, te recibiremos en las nubes. Padre, esa es nuestra esperanza, nuestra mirada hacia lo eterno, Señor. Y aún hoy en día, no solamente eso alienta nuestro corazón, sino tú estás aquí con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Te adoramos, te exaltamos y traemos nuestros pensamientos a ti. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor. Padre amado, glorifícate tú y ayúdanos, anímanos y responde a nuestro clamor. Sana, Señor. Sana, Padre, físicamente, Señor, espiritualmente, Padre, los corazones de este país, de esta nación, de tu iglesia, Señor.
por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor, porque la oración realmente lleva nuestros corazones al Señor y su Espíritu nos anima y nos alienta al saber que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. De esta manera, hermanos, también queremos compartir el mensaje de salvación con otras personas que no conocen al Señor, sus familiares, amistades, de estudio, de trabajo. Hermanos, Dios nos ha bendecido con esta manera digital de poder llegar a muchas personas. Y esta noche estamos también transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas nuestro especial teatro musical. Que el Señor nos bendiga. Hoy día nos toca compartir la palabra con el tema La Decisión. Que el Señor siga guiándonos, hermanos. Ustedes tendrán a través de las diferentes redes sociales la transmisión y poder compartir con otros el mensaje de salvación en estos momentos que nuestro mundo, nuestra nación necesita una palabra de esperanza, una palabra de aliento, un mirar nuevamente a Cristo Jesús como su Salvador. Y tenemos, hermanos, la perfecta noticia, la buena noticia, y tenemos que compartirlo. Entonces, hermanos, no quedemos con el link solamente para nosotros, compartamos con otros el mensaje de salvación en esta noche también. El día también de cada mañana, cada tarde, cada noche, nuestra iglesia está orando a nuestro Dios. Tenemos el tiempo de oración, 24 horas por 7 días a la semana. Mis queridos hermanos, participemos de este tiempo. Qué importante es orar unos por otros, orar adorando a nuestro Dios, orar confiando en nuestro Señor. Queridos amigos y hermanos, están invitados. Nuestros pastores tienen los links de acceso a cada hora que le corresponde, a cada zona, a cada sede de nuestra iglesia. Participe, hermano, participe. Hagámonos un hábito, una disciplina de poder separar una hora del día que el Señor nos da para dedicarla a este tiempo de oración. Y finalmente, hermano, como tercer anuncio de las actividades de nuestra iglesia, queremos también anunciarles que próximamente se viene el concurso bíblico que tocará los libros de Josué, de Jueces y de Ruth. ¿Cuánto hemos aprendido, hermanos, de estos personajes de las Escrituras? El día 11 de abril estaremos participando con el propósito, hermanos, no es saber quién sabe más que otro, sino de animarnos unos a otros a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, tenemos estas oportunidades para compartir la palabra, para interceder y orar unos por otros, y también para poder animarnos a seguir con la lectura de la palabra del Señor. El día de hoy tenemos la palabra expuesta por nuestro querido pastor César Sobero, a quien vamos a invitar en este momento para que nos lleve a la palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Es siempre un privilegio estar con ustedes en este domingo especial, domingo de resurrección, domingo en que celebramos el evento más importante del cristianismo, evento que cambió nuestras vidas y que Cristo en la cruz del Calvario ganó para nosotros victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Que este tiempo sea especial para cada uno de nosotros y hoy podamos consagrar nuestra vida al Señor. Hoy también tenemos Santa Cena, que sea la oportunidad de adorarle, de rendir nuestras vidas al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, al abrir tu palabra, Señor, en este día tan especial, oramos que nos bendigas, que la presencia de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, que tú nos guíes y que nos enseñes. Tu gracia y tu misericordia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver muchos pasajes
Pero vamos a tener una lectura bíblica de Lucas capítulo 24 del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. La resurrección es el evento trascendental y central de la fe cristiana. Hoy celebramos este día especial. Un pasaje de la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras habían profetizado este hecho y nosotros entendemos que Dios en su infinita misericordia había trazado un plan de salvación para cada uno de nosotros los seres humanos. Es por eso que Él había dejado en su palabra, desde el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo, vemos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abordar este tema en 4 partes. Y la primera parte tiene que ver con el costo de la salvación. Usted sabe, querido hermano, que Cristo murió por nosotros. La muerte del Señor Jesucristo fue profetizada en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 26, dice así, libro que estamos estudiando los domingos, y el próximo domingo este tema lo vamos a abordar. Dice que a las 62 semanas se quitará el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? No es otra cosa que el Cristo, el ungido, y para nosotros no es otra cosa que Jesucristo. Por lo tanto, acá dice en este versículo que en la semana 62 de la profecía de Daniel, Cristo iba a ser muerto, se le quitará la vida. También el profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 12 dice lo siguiente: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Antiguo Testamento nos enseña de la muerte de Jesucristo, ya lo hemos visto en el libro de Daniel. También Isaías dice que él va a derramar su vida hasta la muerte. Ustedes deben saber que muchos años atrás, aún del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los hombres de Dios habían profetizado que Jesús iba a padecer e iba a morir en la cruz del Calvario. El Salmo 22 nos da algunos detalles de este tiempo en que Jesús iría a la cruz. Dice: horadaron mis manos y mis pies, hablando de que él iba a ser crucificado. Y más adelante en el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero así como vemos que profetizaron la muerte del Señor Jesús o del ungido o el Mesías,
también se profetizó su resurrección. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 11, dice lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Habla de que después de la obra de salvación, Jesucristo tendrá mucho gozo y satisfacción en su alma por la obra concluida. Y esto nos dice este versículo, nos enseña que Él sentirá en su alma gozo y gran satisfacción. Ahora, el Nuevo Testamento, antes de la muerte de Jesús, el mismo Señor Jesús nos enseña enseña a sus discípulos que Él iba a padecer, ¿no? Marcos capítulo 8, versículo 31 dice: luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes, los sacerdotes, los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Aquí Jesucristo está hablando a sus discípulos y les está enseñando lo que iba a venir, el propósito por el cual Él estaba aquí en la tierra. Era para hacer la obra de redención y finalmente esta obra de redención terminaba en la cruz del Calvario. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 18 va a decir: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Muy interesante es que aquí el Señor Jesús habla de que Él va a hacer la obra de redención de manera voluntaria. Yo sé que el Padre había designado que era la única manera, pero dice aquí la palabra que Él pone su vida de manera voluntaria y también aquí está la profecía de que Él iba a volver a retomarla por la obra de salvación, porque era un hombre que no tenía pecado, como más adelante vamos a estudiar. En el pasaje que hemos leído vamos a comenzar con el versículo 7, que dice así: diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Era necesario que Cristo muera en la cruz? Es una pregunta que debemos reflexionar en esta mañana. ¿Era necesario que Cristo muera en la cruz? La palabra nos enseña que el pecado tenía que pagarse con la muerte. Tenía que satisfacerse la deuda y la pena que éste exigía. Dice la palabra del Señor que todo aquel que ha pecado tenía que morir. Todos nosotros hemos pecado y la Escritura nos enseña que todos los hombres hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y vamos todos rumbo a la condenación eterna. Y Jesús era el único que podía satisfacer todas las exigencias establecidas por Dios. ¿Por qué? Porque era el Cordero Santo. Era sin pecado y capaz de pagar el precio que había sido establecido. Él tenía que dar su vida. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre santo que podía asumir en sí el pecado de la humanidad y finalmente la muerte no podía retenerle. Para aquella remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Una figura muy interesante de esto es
en la antigüedad los israelitas llevaban una oveja para expiar su culpa. Y la ovejita tenía que ser degollada y producto de esa sangre, esta persona obtenía el perdón. Por lo tanto, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Tenía que haber un sacrificio. Y Jesucristo fue el Cordero de Dios, el Cordero que fue sacrificado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y tengamos perdón de los pecados. Pero ¿cuánto costó la redención de los hombres? Queridos hermanos, fue un costo demasiado alto, inmensamente grande. Jesucristo, siendo Dios, tuvo que renunciar a su divinidad para hacer la obra de salvación como hombre. Y al estando en la condición de hombre, tuvo que encima humillarse y tuvo que obedecer. Finalmente encontramos que tuvo que padecer, tuvo que sufrir para poder realizar el costo de lo que implicaba pagar el pecado, pagar la culpa que cada uno de nosotros había cometido. Tenía que ir a la cruz, tenía que ir al madero. El profeta Isaías en su libro en el capítulo 53 nos dice varias cosas muy interesantes. Dice, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Siendo Dios, Él tuvo que humillarse para sufrir lo que significa pagar el precio en la cruz. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido, azotado, dice el profeta Isaías, maltratado. Y usted sabe, querido hermano, que en este tiempo que celebramos su muerte y su resurrección, Él fue azotado, fue escupido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Burlado, afligido, angustiado, fue llevado como una oveja al matadero. No tuvo un justo juicio, no abrió su boca, sino al contrario, fue directamente a la cruz. Y esto lo hizo por cada uno de nosotros. Una corona de espinas, muchos latigazos, fue una cruz pesada sobre su hombro, rumbo al Gólgota, crucificado, atravesado a través de una lanza. Nuestro Cristo padecía por amor de nosotros. Y eso celebramos hoy. El amor incondicional de nuestro Dios para cada uno de nosotros. A eso de las 3 de la tarde, gritó con gran fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta frase, muy dura, porque era la separación del Padre Dios con el Hijo. El Hijo asumía el pecado de toda la humanidad y Dios no podía asumir, ver el pecado. Por lo tanto, Dios Padre abandona a su Hijo Jesucristo. Por eso la expresión, ¿por qué me has abandonado? Luego de eso va a decir otra frase muy especial, consumado es, diciendo que la labor que Él vino a cumplir aquí en esta tierra está terminada. Y luego de eso entrega su vida. Pero la cosa no queda ahí. En segundo lugar, vamos a ver que Jesucristo resucita. Jesús fue crucificado un día viernes.
más o menos a las 12 del día, y a las 3 de la tarde estaba él entregando su vida. Luego de los permisos para poder bajarlo de la cruz, para poder ungirlo, tenían la premura del día de reposo. El día de reposo comenzaba el día viernes a las 6 y por lo tanto no pudieron terminar los preparativos de su ungimiento para la muerte. Por eso en el versículo 1 del capítulo 24 de Lucas dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Si usted revisa los evangelios, va a encontrar que las mujeres muy de mañana van a terminar con el proceso de ungimiento del cuerpo de Jesús. Pero en Marcos capítulo 16, versículo 3, dice que su pensamiento de estas mujeres era: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Sin saber ellas que el día anterior, el día sábado, Pilato, en Mateo 27, versículos 62 al 67, porque los sacerdotes y los fariseos se habían presentado delante de él, le habían pedido que selle la tumba y que envíe guardias. ¿Para qué? Aduciendo que los discípulos de Jesús podían robar el cadáver. Entonces Pilatos acepta y pone guardias y sella la tumba. En el versículo 2 del Lucas 24 encontramos que cuando llegan las mujeres hallan la piedra removida. Entonces, ¿qué había sucedido? ¿Cómo es que una tumba sellada, finalmente las mujeres lo encuentran abierta? Mateo 28, capítulo 28, versículo 2, dice que hubo un grande terremoto y los guardias se desmayaron. Mateo 28, 4. ¿Y se desmayaron por qué? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Entonces, cuando llegaron las mujeres, ya había acontecido este evento y encontraron la tumba abierta. Y es más, no encontraron el cuerpo del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estos dos varones, dos ángeles, vestidos con vestiduras resplandecientes, dan la explicación a estas mujeres de lo que el mismo Señor Jesucristo le había explicado mucho antes, que era necesario que Él padezca, muera y resucite. Entonces, aquí en el versículo 6 se produce la expresión máxima que nosotros como creyentes podemos honrar para dar la gloria al Señor. Jesucristo ha resucitado. No está en el sepulcro, porque Él ha vencido a la muerte. Y esa es una palabra realmente hermosa. ¿Por qué? Porque Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Jesús ha vencido el pecado, Jesús ha vencido la muerte. Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, se pregunta: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Es verdad, no hay victoria de la muerte, no hay victoria del sepulcro, porque Jesús ha vencido la muerte, porque Jesús ha logrado vencer al pecado. Por lo tanto, nos da la esperanza que nosotros podamos tener vida, como lo veremos en un instante.
Como tercer lugar en esta reflexión hablaremos acerca de la importancia de la resurrección. La resurrección corporal de Jesús es parte central del cristianismo. Había sido prometida y hoy se hace realidad. Hoy celebramos más de 2000 años de que Jesucristo resucitó. Es un pilar fundamental en nuestra fe, queridos hermanos. Nuestra fe cristiana se basa en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo confirma la veracidad de la vida de Jesús y de las palabras de Jesús, porque Él lo prometió y Él lo cumplió. Veamos 5 aspectos muy importantes acerca de la resurrección. En primer lugar, nuestra fe es confirmada. 1 Corintios 5:17 dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O en otras palabras, falsa es nuestra fe. Y todavía estamos en nuestros delitos y pecados. El cristianismo está basado en la victoria de Cristo en la cruz. Y eso es muy importante, porque si Cristo no hubiera vencido la muerte, entonces, queridos hermanos, nuestra fe no sirve para nada. Nuestra fe estaría de más. Todo lo que habíamos creído sería en vano. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que con la resurrección el Señor confirma nuestra fe, hace que ésta sea verdadera, hace que ésta tenga sentido, porque ahora podemos confiar en que tenemos un Dios que ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Por lo tanto, porque Cristo resucitó, nosotros podemos tener una confianza en Él, cercana, una fe firme. Podemos tener acceso al trono de la gracia por la obra que Cristo hizo en la cruz. Como dice también 1 Corintios 5:14, vana sería nuestra predicación. O sea, nuestra predicación, todo lo que hemos hecho hasta ahora, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque no podría cambiar a nadie. Porque no podría cambiar el corazón de una sola persona. Por lo tanto, es importante la resurrección porque se confirma nuestra fe. En segundo lugar, es importante la resurrección porque nos habla del triunfo sobre la muerte. Recuerden, queridos hermanos, que el Señor Jesús estuvo 3 años en esta tierra y hizo una serie de milagros. Sanó a los enfermos, curó a los cojos, dio vista a los ciegos, y usted sabe, inclusive resucitó a Lázaro. Pero si podemos afirmar que el milagro más grande sería la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la razón de esta resurrección? Se puede resumir muy fácilmente. Él no tenía pecados, por lo tanto la muerte no podía retenerlo. Él llevaba en sus espaldas, por decirlo de esa manera, el pecado de la humanidad, pero en sí Él no tenía pecado, era limpio, sin mancha. Por lo tanto, queridos hermanos, la muerte no podía retenerle. Por lo tanto, vemos aquí un claro triunfo de Jesucristo contra la muerte. Y eso debe animarnos, queridos hermanos. Ya la muerte no tiene sentido. Ya la muerte eterna ha sido cancelada. Ya nosotros los creyentes vivimos para Él, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús.
Y esa es nuestra confianza, que el creyente ahora vive para Cristo, que el creyente ahora vive unido a Cristo y nosotros moraremos con Él por la eternidad. En tercer lugar, tenemos la victoria sobre el pecado. La resurrección demostró el poder de Cristo en vencer al pecado. Usted sabe, querido hermano, que si nosotros hubiéramos tenido un Cristo que no venza al pecado, sería vana nuestra fe. Pero encontramos aquí que Él vence el pecado, Él rompe los lazos del pecado y nos da la libertad. Ya el pecado no debe reinar en medio de nosotros. ¿Escuchó mi hermano? Ya el pecado no debe reinar en medio de nosotros. En cuarto lugar, tenemos el perdón de Dios. La resurrección no solo fue la prueba de su deidad, sino también confirma que los que ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo podemos estar seguros de su perdón. Jesús vive, queridos hermanos, por lo tanto, nuestros pecados han sido perdonados siempre y cuando nosotros vayamos a Él y lo confesemos de corazón. Ya los pecados no nos esclavizan. Jesús venció el poder de las tinieblas sobre nosotros. El creyente verdadero debe estar seguro que sus pecados han sido perdonados. ¿Conoce a Cristo, mi hermano? Venga al Señor y vea que Cristo ya nos perdonó y que tenemos el acceso libre a su presencia. Y finalmente, la quinta es la vida eterna. La vida eterna porque cuando Él perdona nuestros pecados y vence a la muerte, Él viene a darnos vida eterna. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, estaremos un día con Él en la eternidad. Cuando 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 dice así, que la muerte vino por medio de un hombre, pero por medio de un hombre también vino la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volveremos a vivir. Y esa es nuestra confianza de que en Cristo tenemos vida eterna. Y en cuarto lugar, queridos hermanos, nos llama el Señor a ser testigos de la resurrección. Versículo 9 dice, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dos cosas aquí, hasta tres. La primera es que Jesús quiso que la resurrección sea tan evidente que dejó tantos testigos de su resurrección que prácticamente nadie pudo negarla. Tenemos a María Magdalena, tenemos a las mujeres en la tumba, tenemos a Pedro, tenemos a los discípulos de Maús, tenemos a los apóstoles con Tomás ausente, con Tomás presente, a una multitud de 500, a Santiago, a los 11. Jesús deja evidencia sólida para confiar en su resurrección. En segundo lugar, nos invita a que nosotros podamos vivir en el poder de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? En el poder de la vida de Cristo. Él nos llama a encontrarnos con Él y a vivir con Él bajo la presencia de su Espíritu Santo, bajo el poder de su Espíritu Santo, bajo el poder de su resurrección. Y esto nos enseña que nosotros no somos
cualquier tipo de creyente, sino que el mismo Espíritu que operó en Cristo resucitando de los muertos es el mismo Espíritu que está a disposición de nosotros. Por lo tanto, tenemos que creer. El Espíritu Santo puede transformarnos cada día en la medida que nosotros nos rindamos a Él. Y en tercer lugar, Jesucristo nos llama a ser testigos de la resurrección. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que predicó el Evangelio y en todas sus predicaciones encontramos que ellos hablaban acerca de la resurrección de Cristo. Y eso nos lleva a pensar que nosotros, queridos hermanos, como iglesia, tenemos que predicar que tenemos un Dios que vive, un Dios que transforma, un Dios que ha vencido el pecado y un Dios que ha vencido la muerte. Alguien dijo, la iglesia es el micrófono a través del cual Dios ha hablado durante los siglos, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Sí, queridos hermanos, la resurrección de Cristo es el milagro supremo del cristianismo. Por lo tanto, consideremos vivir en el poder de la resurrección, dando testimonio de nuestra fe, dando testimonio del Cristo resucitado, porque Él nos ha dado la victoria, Él nos ha dado el acceso a su presencia y Él nos ha dado la vida eterna. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús oramos que nos bendigas, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros en este tiempo, Señor. Padre, celebramos la resurrección, celebramos la vida, Señor. Celebramos a Jesucristo, porque Él venció, porque Él cambió las cosas, porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del alejamiento de Dios a una vida cercana al Señor. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser testigos de su resurrección, de que vivamos en el poder de tu Espíritu Santo y que compartamos a los demás acerca de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Gracias, Padre. Nos presentamos, Señor, a tu mesa en este tiempo y rogamos, Señor, que tú nos bendigas. Rogamos la presencia de tu Espíritu en este tiempo, Señor. Señor, bendice la cena que hoy nos disponemos a tomar. Señor, sabemos que tú eres el Señor, que tú eres quien, Padre, en la cruz pagaste nuestros pecados, que eres quien, Padre, asumió en carne propia la culpa de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, queremos orarte para presentarnos delante de ti, Señor, limpios por la sangre de Jesús. Bendice, Señor, el pan y el vino. Bendice estos elementos. Por sobre todo, Señor, bendice nuestras vidas. Permite, Señor, que nos acerquemos, Señor, con corazón limpio. Que nos acerquemos a ti, Señor. Padre, examinando nuestro corazón. Señor, tu palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos enseñes a confiar en ti. Límpianos en el nombre de Jesús. Amén. Participan de la mesa del Señor hermanos bautizados en una iglesia evangélica y que estén en comunión con el Señor. Vamos a pedir que el padre de familia o representante del hogar pueda repartir los elementos, el pan y el vino, a cada uno de los que ha de participar.
Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos. Señor, te damos gracias por tu infinito amor. Señor, nuestro corazón quizás no entiende la dimensión de lo que significa que tú nos hayas perdonado, Señor, que tú nos hayas dado nueva vida. Pero, Señor, en este tiempo, Señor, en que celebramos la vida, la victoria sobre la muerte y el pecado, queremos consagrar nuestras vidas a ti. Señor, danos el hacerlo. Nos entregamos a ti, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Padre, consagramos nuestra vida a ti, Señor. Queremos ser creyentes que vivan la resurrección, porque sabemos que ese Espíritu, el mismo Espíritu que te levantó de los muertos, mora en nosotros. Enséñanos a vivir cada día, Señor, entregados, consagrados a ti, Señor. La gloria y la honra sea al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, quien nos ama y quien se entregó por nosotros. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos alabar. Desde el cielo se oye, se escucha resonar sonidos de ángeles cantando a su majestad, todo para el Rey. Cántale también, Jesucristo es Rey. Aleluya, aleluya, Él es santo.
Bien, hermanos, gracias a Dios por las oportunidades que el Señor nos da de poder servir y ministrar en la iglesia. Y esto que hemos escuchado es una especial de nuestro coro de la iglesia y gracias a Dios por ello. Vamos también en este momento a orar por misiones. Vamos a orar por nuestros hermanos que están en diferentes lugares de nuestro mundo, de nuestro país y de nuestra Lima, llevando el mensaje de salvación, hermanos, y como iglesia tenemos que estar intercediendo por ellos. Vamos a orar en este tiempo también por las ofrendas, por lo que el Señor provee para su iglesia, por lo que el Señor da para cada uno de nuestros hogares también, agradeciendo y suplicando por su fidelidad, por su provisión. Oremos, hermanos, en este tiempo. Bendito Dios, nuestro Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de alabarte, por el privilegio de escuchar, Señor, tus alabanzas, Padre. Dios, gracias por el privilegio de compartir tu palabra en medio de estas circunstancias, a través de estos medios. Señor, y oramos, Padre, por tus siervos que llevan tu palabra día tras día en diferentes lugares, Señor. Oramos por ellos, Padre, por nuestros pastores, nuestros misioneros, Señor, en diferentes países, Señor, de Europa, de Centroamérica, Señor, de Norteamérica, diferentes continentes, Señor. Oramos también por nuestros misioneros, Padre, que están en este país, en diferentes ciudades, provincias, y por nuestras diferentes sedes, Señor, e iglesias, Padre, que están dispersas por esta ciudad. Oh Dios, guarda a nuestros hermanos, guía sus vidas, Señor, sostén sus corazones. Padre amado, dales de ti, fortalece, Señor, sus cuerpos, alienta, Señor, sus espíritus. Padre amado, que lleven tu palabra con denuedo, Señor, con ánimo pronto, Padre, no por obligación, ni mucho menos por necesidad, Señor. Lleva, Señor, a tus siervos a pastorear a tu iglesia conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de ellos. Señor, nuestros queridos misioneros, Padre amado, dales de ti. Sosténlos, Señor. Padre, nuestros queridos pastores, dales de tu palabra, Señor. Dales de ti, Padre, para que alimenten a tu pueblo, para que apacienten, Señor, a tu grey. Tú eres el príncipe de los pastores, Señor, y a ti clamamos por tus siervos, a quienes has puesto, Señor, para apacentar a tu iglesia. Oramos en el nombre del Señor Jesús, también, Padre amado, por tu provisión, por tu fidelidad, para cada uno de nuestros hogares, Señor, en diferentes lugares. Señor, tú provee para cada uno de nosotros, Señor. Y Padre amado, para tu iglesia también. Te agradecemos y glorificamos, Señor, por tu provisión y suplicamos que sigas, Señor, tú proveyendo para las necesidades de tu iglesia. Señor, tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, Señor. En medio de la necesidad, Padre, tú muestras tu provisión y tu fidelidad. Señor, guarda nuestros corazones en ti, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo. Glorificamos su nombre. Esperamos que el día de hoy la palabra de nuestro Señor haya llegado a sus corazones y terminemos este tiempo de adoración, de alabanza y de escuchar su palabra con palabra de Dios en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor guarde sus vidas en toda esta semana que se nos viene, ya empezando este mes de abril, que el Señor guarde nuestros planes en Él. Que Dios le bendiga. Hemos terminado este tiempo.